Amén. Muy buenos días, familia, gente en la roca. Los amamos, los queremos mucho. Qué bueno que están en sus grupos de conexión. Qué bueno que están aquí con nosotros en línea y viendo esa transmisión en este momento. Yo quiero decir algo antes que llegamos al tema. Yo sé que estamos pasando por tiempos distintos. Escuchamos la palabra profética durante la alabanza, gracias a Dios por el grupo de alabanza, amén. Y escuchamos lo que decía Pastor Héctor, orando por la ofrenda. Yo quiero apoyar eso mismo. O sea, yo creo que Dios está hablándonos, hay que aprovechar. No vamos a pasar este momento hasta que escuchamos y decimos, aquí me quedo, Señor, hasta que tú me hables. Es muy importante, como vimos la semana pasada, caminamos por fe y no por la vista. Amén. Entonces, estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Él está hablando en nuestra iglesia, está hablando en nuestra ciudad. Si usted no eres parte de Gente en la Roca, pero estás viendo, gracias a Dios por sus vidas, bienvenido. Los que están visitándonos también hoy. Yo creo que Dios tiene una palabra, no solamente para Gente en la Roca, no solamente para nuestras vidas, pero también para León, Guanajuato. Para cada uno de nosotros, para cada familia en este tiempo. Amén. Vamos a dar cierre a nuestra serie actual, los dichos desafiantes de Jesús. Y como estamos viendo todo este año, Visión 2020, nuestra visión, nuestro anhelo es ver a Jesús tal y como es. Tal y como es. Y la forma como podemos conocerlo más es ver a su palabra, entender lo que está diciendo y escuchar y obedecer lo que nos dice. Entonces estamos viendo unos dichos de él que son muy desafiantes tal vez para algunos de nosotros, pero la meta, como les dije, es conocerlo más. El mismo que nos dijo cómo será y cómo debemos estar preparados. Él nos habla y nos habló Jesús más que cualquier otro acerca de Satanás, acerca del fin del mundo y cómo va a ser los eventos del futuro. Palabra profética. La siguiente serie, lo que Dios está poniendo en nuestro corazón de hace como unos 15 días. Espero que están viendo los enlaces de la serie de señales de los tiempos. Vamos muy pronto a continuar una nueva serie que se trata de lo mismo. Pero Jesús en su ministerio habló más acerca de Satanás, el fin del mundo, que cualquier otra persona en la Biblia. Y un dicho desafiante que él nos da se encuentra en Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Pero para entender lo que está hablando Jesús y el mensaje del día de hoy, yo los invito que estudien en su tiempo de estudio personal Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. En esos evangelios vamos a ver el contexto de lo que habla Jesús acerca de su venida o la segunda venida de Jesús, es lo que se llama. Entonces acompáñenme, vamos a ver el dicho desafiante de Jesús y también encontramos en ese dicho que nos desafía, encontramos en ello una promesa para nuestras vidas. Juan 14, 1 al 4. Cuando están ahí, le dicen amén. Muy bien. Dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Ahí está la promesa. Y si me voy y les preparo lugar, aquí viene el dicho desafiante. Vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús, porque estás hablando a nuestro corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, que revelas tu promesa y nos desafías para que podamos ser más como tú hoy, ese día. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén, amén. Tal vez nos preguntamos, oye pastor, pero ¿por qué es un dicho desafiante? Pues como les dije, si estudiamos el contexto de todo lo que está pasando aquí,
vemos la reacción de los discípulos después de escuchar esa palabra. Cuando ellos escucharon a Jesús hablar de esta forma. Ahora, piensa que Jesús está con ellos en persona. Jesús ya dio una enseñanza y si estudiamos los evangelios, lo que les compartí con ustedes, Él ya está anunciando de su propia muerte, está anunciando de su resurrección, de reconstruir el templo. Él está hablando en el contexto que las cosas se van a terminar y Él ya se va. O sea, los discípulos están escuchando eso por la primera vez. Entonces, recuerdan, están en Jerusalén, están esperando que Jesús establece su reino. Y luego Él empieza a hablar que se va a morir. Y luego aquí empieza a hablar que yo ya me voy. Entonces, imagínense los discípulos, tal vez la angustia. Que cerca de ya 3 años de sus vidas están caminando con Jesús y de repente está diciendo que yo ya me voy. Como dice los memes que comparten los jóvenes en las páginas, dice, pues así los mariachis, ¿qué onda? ¿Cómo? O sea, los discípulos responden con esa pregunta. Y Felipe, como que él habla, no sé si votaron o algo así, pero Felipe habla por ellos y dice, ¿cómo? Jesús dice, yo ya me voy, ustedes conocen el camino, saben cómo llegar, para que donde yo voy, ustedes estarán ahí conmigo. Y Felipe, hablando por los discípulos, como que, oye, ¿cómo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cómo llegar si ni sabemos dónde vas a ir? Y Jesús habla otra vez a esa promesa y los desafía de caminar por fe, pero nos da la certeza que Él va a regresar por su iglesia. Él va a regresar por su pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros tal vez sentimos igual como los discípulos? Dios habla a nuestro corazón a través de su palabra. Jesús está hablándonos en nuestro tiempo de oración. Y estamos como ellos, ¿verdad? Estamos en una situación que decimos, oye, ¿qué está pasando? Actualmente, hoy día, estamos en una situación distinta. Estamos preguntando, ¿y cuándo se va a levantar esa cuarentena? ¿Cuándo se va a quitar? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Vamos a regresar a la normalidad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando actualmente? Escuchamos cifras de tal página web y tales noticias y tal gobierno, tal lugar dice esto, dice aquello, y a veces parece como que hay diferentes fuentes, ¿verdad? Diferentes voces, por decir, que están hablando. En ese momento es muy importante que nos sentamos y preguntamos, ¿qué estás diciéndome, Jesús? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Espíritu Santo? ¿Qué dice tu palabra? Igual como los discípulos. Dice, ¿cómo? Dice Jesús, ustedes conocen el camino. Ustedes saben cómo llegar. Es como decir a nosotros hoy día, ustedes saben cuándo se va a quitar la cuarentena. Ustedes saben lo que va a pasar. ¿Y qué vas a decir? Si me dicen eso a mí, yo voy a decir, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a saber yo? Yo soy una persona en una multitud de tantas cosas. ¿Cómo puedo saber? Y Jesús nuevamente habla y desafía. Ustedes estarán donde yo estoy. Ustedes van a ir conmigo. Van a estar donde yo estoy. La promesa y el dicho que Él nos dice que Él vendrá otra vez. Ahí está el enfoque para esta semana. Jesús quiere que recordamos que Él está sentado en su trono. Nuestra fe está en Él. Él está preparando un lugar para cada uno de sus hijos. Y esa promesa no cambia. Y Él vendrá otra vez. ¿No se anima? Eso me anima mucho. En medio de las circunstancias tenemos promesa que Jesús está firme, preparando lugar y viene nuevamente para su iglesia
un día. Yo quiero que vamos ahora a Mateo 25. Mateo 25, versículos 1 al 13. Y vemos que después que Jesús da esta enseñanza, dice que voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Más adelante se encuentra esta parábola. Mateo 25, 1 al 13. En mi Biblia el título es la parábola de los 10 vírgenes. Es algo simbólico, pero también es algo verdadero de lo que yo creo que está pasando hoy día, para que podamos estar preparados por lo que viene. Entonces acompáñame, Mateo 25, versículos 1 al 13. Dice: en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Muy importante, toma nota de eso. Versículo 5. Como el esposo se demoró, todos cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que nos falta a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Wow, hay tantas cosas aquí que quiero que vemos. Esa parábola nos enseña cómo debemos estar mientras en espera el regreso del novio. O sea, en otras palabras, Jesucristo. Yo creo que estamos en tiempos proféticos, que estamos en un tiempo de espera y nosotros estamos viviendo, yo creo, actualmente esa parábola. ¿Cuándo viene el novio? Yo no sé. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Yo no sé. Pero lo que sí sé es, de acuerdo a esa enseñanza de Jesús, de acuerdo a su dicho desafiante y la promesa que Él vendrá, yo sí sé que necesitamos estar, ustedes y yo, preparados. Amén. Caminando por fe y esperando. Entonces yo quiero que vamos a ver 5 cosas que aprendemos de esa parábola. Hay muchas más, pero por el tiempo y también por lo que Dios habló a mi corazón, yo quiero que vamos aprendiendo 5 cosas de esa parábola. Número 1, rápido. Aquí está hablando de 10 personas, 10 vírgenes, usa la palabra, o sea, son puras. Esa palabra de ser virgen quiere decir que están apartadas o apartados de las cosas del mundo. Entonces lo que está hablando, lo que está diciendo es que está hablando de 10 personas que son creyentes. 10 personas que no son incrédulos, pero hay 2 formas en cómo responder o actuar. Si estudiamos versículos 3 y 4, la segunda cosa que vemos aquí, que 5 de ellas pusieron aceite en sus lámparas y 5 no. ¿Qué es la lámpara? Yo siempre he aprendido, yo siempre he visto que la lámpara representa el espíritu del hombre, la vida de la persona. El aceite es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo.
O sea, en otras palabras, una relación personal con Jesús y lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recuerda, estamos hablando de 10 creyentes, pero 5 fueron llenados, tenían la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y 5 no. Podemos llegar a la conclusión entonces que 5 personas eran discípulas o discípulos de Jesús y otros 5 eran personas religiosas. Pero todos creyeron en Jesús y todos en una ocasión dijeron que creyeron en el novio. Estaban esperando el mismo Señor. ¿Qué importancia pones tú en tu vida diaria el Espíritu Santo? Es importante, yo quiero hasta usar la palabra crucial en esos tiempos, más que nunca, que nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, que Él está ministrando nuestro corazón. Por eso empezamos este tiempo de la prédica, ese tiempo de reflexión, con lo que les dije, es tiempo de conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Durante la alabanza, el Espíritu profético está hablando a la iglesia. El que tiene oídos, escucha lo que está diciendo. Decía Laura, tú no eres tu circunstancia. Tú no eres tu título o tu trabajo. Tú eres el hijo, hija de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a tu vida, a tu corazón en ese tiempo? Hay muchas voces, hay muchas personas hablando, incluso creyentes, incluso cristianos. ¿Qué están diciendo? ¿Están distrayendo o edificando? ¿Están trayendo destrucción, división o están trayendo unidad? ¿Qué es lo que está hablando el Espíritu Santo ahora a tu corazón? En mi opinión, es lo más importante. La respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo de Dios a tu vida hoy mismo? ¿Qué habla a tu corazón? ¿Qué es lo que está diciendo en esos tiempos? Hay 2 formas de cómo podemos reaccionar durante esos tiempos. Podemos estar llenos de temor, llenos de incertidumbre. Podemos causar aflicción o división en el cuerpo de Cristo Jesús. Podemos hasta no causar nada y nos alejamos de todo para no molestar o para ver Dios y yo. No, hermanos, es un tiempo que podemos conectar con el Espíritu Santo, conectar con la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, caminar por fe y verlo como una oportunidad de acercarnos a Dios, buscar más a Él en su palabra y caminar conforme a lo que nos dice su Espíritu Santo. 5 cosas que podemos aprender de esa parábola. Número 3, versículo 5. Dice, el esposo se demoró. Es algo desafiante para algunas personas escuchar lo siguiente. Jesús no reacciona conforme a nuestra agenda. 10 personas, los 10 vírgenes están esperando. Y están esperando que llegue ya. Por eso no fueron los otros 5 preparadas. Porque pensaron que mientras que ellos estaban ahí esperando, Él va a llegar cuando ellos pusieron su agenda o su horario, por decir. Por eso no llevó más aceite. Por eso no estaban preparadas. Porque creyeron que va a ser conforme a su manera. Pero no lo es. Y así no fue. Jesús no reacciona conforme a nuestra agenda, nuestra tradición o nuestras normas. Él está en control. Él hace las cosas como Él quiere hacer. Jesús siempre hace las cosas conforme a como el Padre lo manda hacer. De hecho, cuando va a regresar Jesús, cuando viene el novio, dice que ni Jesús sabe. ¿Cómo es posible, pastor? Si Él es Dios también. Es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay una sumisión total en Jesús al Padre que Él confía que el Padre sabe mejor que todos. Amén.
Él habla y va en contra de la religión. La idea moderna que dice que Dios hace lo que nosotros queremos o hace conforme a nuestra necesidad. Existe una idea hoy día que yo indirectamente puedo mandar a Dios. O Él va a responder, más bien lo digo así, que Él va a responder conforme a mis necesidades. Aunque sí es cierto que Dios sí les interesa nuestra necesidad, sí. Pero Él no se mueve conforme a nuestro mandamiento o nuestras normas o lo que nosotros le pedimos o hacemos. ¿Sí me explico? Dios se mueve, Jesús se mueve conforme a Él mismo. Entonces existe esa idea que pues Dios tienes que hacer, Dios tienes que permitir, Dios tienes que mover, Dios, yo soy tu hijo, yo puedo exigir como hijo, yo voy a decir, así no es bíblico, hermanos. Dios siempre se mueve conforme a su carácter, a sus leyes y a su manera de ser. Estaba hablando hoy antes del servicio, estábamos hablando y orando por ese servicio con el grupo de alabanza. Algo que Dios puso fuerte en mi corazón es recordarnos y recordarles que nosotros estamos en un tiempo en lo cual que Dios ya vio antes de la fundación de la tierra. Piensen eso por un segundo. ¿Sí tenemos necesidad? Sí. Sí hay escasez en algunas áreas, sí. Otros tienen abundancia, sí. Pero durante todo ese tiempo, ¿cómo está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Y cómo se mueve Dios? Él ve ayer, hoy y mañana. Él ve hace 1000 años, hoy y 1000 años en el futuro, como si fuera ahora. Entonces el novio llega cuando quiere llegar y cuando va a llegar el novio. La pregunta es, ¿vamos a ser como las 10 vírgenes, cabizbajo y se durmieron? ¿O vamos a estar orando y velando, esperando su llegada? Amén. Eso es de cada familia y cada individuo estar preparado. Existe un plan mayor. ¿Sí lo crees? Y yo soy parte de ello. Yo soy parte de su reino. La pregunta correcta entonces es, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado en ese tiempo? Si tengo trabajo, si no tengo trabajo. Si tengo dinero o no tengo dinero. Si tengo ahorros o no tengo ahorros. ¿Cuál es mi función? Háblame, Espíritu Santo. ¿Qué quieres de mí hoy? Dios tiene un plan. Dios siempre va a avanzar su reino de alguna forma y usted y yo podemos ser parte de ello. Amén. Eso me anima. Nota lo que dice versículo 6. Quiero que veamos eso. Dice, y fue medianoche. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Clave esa palabra. Medianoche. Proféticamente hablando, bíblicamente hablando, si estudiamos lo que quiere decir la palabra medianoche, es la hora 12. ¿Sí? La hora 12 es el tiempo de finalización. O en otras palabras, que dice que llegó la hora 12, medianoche, es la hora que está hecho ya. Ya se terminó, llegó la perfección y ya vamos con el plan de Dios. Entonces, si la hora 12 es la perfección, la finalización, y que ya está hecho las cosas de Dios, entonces tenemos que enfocarnos en qué es la hora 11avo. ¿Sí? Una hora antes. La hora 11avo, y muchos teólogos, incluso yo mismo, yo creo que nosotros estamos viviendo actualmente, ahora mismo, en la hora 11avo. Pueden estudiar y ver Mateo 20, versículos 9 y 10. Jesús mismo habla de la hora 11avo. En ese tiempo, en esa hora es el tiempo en que
todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo para arreglarse. Todavía hay tiempo para hacer cuentas y poner tu corazón recto ante Dios. Pero cuando llega la medianoche, cuando llega la hora 12, ya es demasiado tarde. Así es como vemos los 5 vírgenes que no estaban preparadas. Llegó el novio, ellos fueron a comprar aceite, regresaron y ya la hora ya pasó. El momento ya pasó. No hubo otra oportunidad de estar en, literalmente, el cielo o la fiesta de bodas. Estamos esperando en la hora 11avo la llegada o el regreso del novio, el amo. Amén. Número 4. ¿Qué aprendemos de esa parábola? Versículos 8 y 9. A mí personalmente siempre me ha desafiado esas palabras. Aquí vemos que las 5 dice que son insensatas. Los 5 vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas van con los 5 que ya tienen aceite en sus lámparas. Dice, denos un poco de su aceite. Y en versículos 8 y 9 hay una palabra tan desafiante. Bueno, yo siempre lo he visto así. Es como que casi se parece anticristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen? Ellas dicen, no. Pues danos un poco, ¿no? Como que tú eres cristiana, como que tú eres preparada, como que tú ya tienes todo. A ver, préstame un poquito. Échame la mano. Hazme un favor. ¿Qué dicen ellas? No. Porque si lo hacemos, nosotras vamos a quedar sin suficiente. Y ustedes no van a alcanzar de todos modos. Entonces vayan y compren allá donde venden. Esas palabras son muy fuertes para mí. ¿Por qué? Porque es como decir que yo no te quiero. Tú no puedes estar donde yo voy a estar. ¿Por qué no pueden dar aceite? Esas mujeres, esas chicas, a los otros 5 que no tienen. Yo creo que hay 2 razones. Tal vez hay más, pero yo creo que hay 2 razones. Número 1, porque la santidad de una persona no se presta ni puede dar a otra. Recuerda, les dije que el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Son los dones y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos purifique. Nos aparta para sí mismo. Nos habla y nos santifica. Entonces, si yo tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida y yo tengo una relación personal con el Espíritu Santo de Dios y con Jesús mismo, yo no puedo prestar eso, por decir, y sacarlo y darlo a alguien más. Puedo orar por alguien más, sí. Puedo predicar la palabra a alguien más, sí. Pero yo no puedo dar mi relación personal, obvio, a alguien más. ¿Sí me explico? Por eso ellos dicen, pues no te lo puedo dar. Y la otra razón por qué no pueden dar aceite es que cada quien tiene que recibir, cuidar y aplicar la palabra de Dios por sí mismo. La salvación de uno no salva a otro. Escúcheme, jóvenes, yo crecí en una casa cristiana. Mis papás cristianos, pero solamente porque mis papás creen en Dios, solamente porque mis papás son y fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios, no quiere decir que Natán está salvo y también tiene el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos jóvenes, muchos solteros también en nuestra iglesia, que ellos son la primera generación de cristiano en su familia. Siempre estoy orando por ustedes, que Dios los aparte, Dios los guarde. ¿Sí? No se hace chiquito, no se hace para atrás. Sigue avanzando, sigue caminando en el reino. Sí se puede, no estás solo. Amén. Por eso ellos negaron el aceite. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que es mío. Jesús lo dijo aún más fuerte. No das las perlas a los puercos. Estoy diciendo que la otra gente son puercos. Eso lo dejo a su discreción. ¿Verdad? Pero yo no puedo dar lo que yo tengo. La santificación es para mí. Luego dice, versículo 9, ve con aquellos que venden y compran. Y compra. ¿De qué está hablando?
Esto habla de aquellas autoridades que Cristo ha establecido para gobernar su iglesia. Los que están vendiendo, o sea, están hablando de aceite, es una parábola, ¿sí? No literalmente están vendiendo el Espíritu Santo ni la palabra de Dios, pero lo que está diciendo que ellos son aquellas personas que distribuyen la gracia de Dios. Por eso dicen, vayan con ellos, con aquellos que venden. O en otras palabras quiere decir esa frase, los que distribuyen la gracia de Dios. Ellos están diciendo que los dones de Dios, la gracia de Dios, en esa parábola está hablando, o sea, el aceite. Ellos están diciendo, ve con aquellos que lo ministran. ¿Dónde podemos conseguir más aceite? Comúnmente es dada por las autoridades de Dios y la aplicación de lo que nos enseñan. Estúdialo. Te voy a dar unas citas para que lo anotan. Estudia Romanos capítulo 1, 11 y 12. Primero de Timoteo 4, 14. Segundo Timoteo 1, 6 al 7. Y primero de Samuel 10, 1 al 27. Cada uno de esos son ejemplos de donde las autoridades establecidas de Dios, los pastores, los apóstoles, profetas, maestros, los líderes de la iglesia, dan una unción por imposición de manos, oren por alguien, o Samuel tenía el cuerno y ponen el aceite y unge la vida de Saúl como rey, y después hace lo mismo con David. Es un símbolo o simbólicamente donde el Espíritu Santo está transferido de una autoridad a otro hijo de Dios. De un papá o mamá espiritual a otros hijos espirituales o discípulos de Dios. Una nota. En otras palabras, las prudentes están diciendo, debería prestar atención cuando el pastor, el maestro, profeta, evangelista, apóstol nos enseñó. Nos habló. Como que nosotras pusimos atención, estamos bien. Pero como que ustedes no, pues córrele, a ver si todavía tienes chance a recibir de ellos lo que debes recibir de antemano, desde antes, pero no pusieron atención. No pusiste en práctica lo que nos dijeron, lo que nos enseñaron. Entonces ve y pídeles, a ver si todavía tienes chance, a ver si todavía tienes tiempo. La pregunta entonces para nosotros es lo siguiente, y es para mí mismo igual. Cuando recibes un consejo, ¿lo aplicas o lo tomas como una sugerencia? Cuando vas con tus papás, si son cristianos, cuando vas con tus pastores, cuando vienes con nosotros, cuando vas con una autoridad espiritual que hay en tu vida y le da un consejo, como decía mi abuelo, entra por uno y sale por el otro, o se queda en medio de tu mente, lo meditas y llega a tu corazón para que cambies la acción y pides al Espíritu Santo que te ayude. O es como la frase en inglés, out of sight, out of mind. Quiere decir, fuera de vista, fuera de mente. Pues es que mis papás ahorita no me ven. Es que mis pastores ahorita no me ven. Entonces puedo hacer lo que yo quiero. Pero Dios está viendo. Siempre está tomando cuentas. Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Entonces seamos fieles al Señor y leales a los que Él ha puesto en nuestras vidas como cabeza. Laura y yo estábamos platicando y ella compartiendo conmigo que últimamente, y yo empezó a hacerlo igual. Damos gracias por aquellos que invierten en nuestras vidas. Diariamente, diferentes pastores, maestros, gente, nuestros papás o otros que nos aman. Damos gracias a Dios por aquellos que están invirtiendo en nosotros. Eso crea fidelidad, pero no solamente eso, crea lealtad en nuestros corazones hacia ellos, pero sobre todo hacia Dios. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a tu corazón? ¿Qué está diciendo Dios? Si no tienes una iglesia, si no tienes alguien que puede decir, es mi pastor, pues yo espero que a través de ese tiempo, a través de ese medio, incluso en nuestras redes sociales, puedes buscar a alguien
quién. Y si es Gente en la Roca, puede ser una iglesia que puede ministrar a tu vida o estamos ya ministrando a tu vida a través de ese medio. Contáctenos, queremos saberlo. Queremos ver hacia dónde llega la palabra de Dios, pero no solamente eso, quién está escuchando y cuáles son tus necesidades. Estamos orando por cada uno de ustedes, los amamos. Y 5, versículo 13, dice, Jesús vendrá en un momento no esperado. ¿Verdad? Ya llegó el novio. No lo estaban esperando. 5 sí, los otros 5 no. Y él llegó y dice, ya aquí estoy. Entonces, ¿qué dice al último? Ya se termina la parábola en versículo 12. Y Jesús habla y dice en versículo 13, estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Que estén atentos, velando y orando. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cómo podemos vivir de tal manera que estamos esperando a Jesús, estamos dignos de su regreso y que estamos cada día caminando por fe? Dice Pablo que nosotros, y yo creo que es actual para ahora mismo, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos de prueba. Pero si los que caminen por fe pueden tener algo distinto, que es paz, gozo, tranquilidad. ¿Es el fin del mundo ahora? Yo no creo. Personalmente, yo no creo que estamos en el fin del mundo, pero yo sí creo que eso es el principio del fin. Es un vistazo de lo que vendrá. Es un tiempo profético. Por eso es tan necesario que escuchamos lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón, lo que está hablando en nuestra iglesia, lo que está desafiando Jesús en ese dicho, que Él está preparando un lugar y viene pronto. Pablo, al último de su carrera, los invitó en nuestra tele, en el cable, está saliendo la película de Pablo, de Tarso, o sea, la historia de Pablo. Buenísimo, es una película muy buena. No es la escritura, pero es algo creativo que habla de las escrituras y cómo fue escrita el libro de Hechos por medio de Lucas. Y Lucas va a Pablo y encontramos ese lugar, igual como en la película, como aquí. Encontramos que Pablo está terminando su carrera, está en la cárcel, está pasando por tribulación, está pasando por tiempos muy difíciles. ¿Sí? Podemos decir, a algunos de ustedes yo sé que se sienten como en una cárcel, porque no pueden salir, están en sus casas todo el día, etcétera, ¿verdad? Pero en ese tiempo llega al último de su carrera, dice Pablo. Y si leemos en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí es clave. Esta frase es clave. Dice aquí que la corona de la justicia está apartado para aquellos que aman su venida. Aquellos que aman su venida. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso, pastor? Tal vez estás diciendo, ¿y qué significa amar su venida? Qué bueno que me lo preguntaste. Para entender lo que está diciendo Pablo, debemos ver un poquito de su cultura, un poquito de la historia. De hecho, esas palabras fueron escritas en el idioma griega. Pablo era ciudadano romano. Pablo también era, antes de ser discípulo de Jesús, antes de ser apóstol, él era parte de Sanhedrin o el liderazgo de los judíos. Era un fariseo.
¿Sí? Y si estudiamos esa cultura, el trasfondo de los romanos, los griegos, ahí vemos que en esos tiempos eran algo muy importante los Juegos Olímpicos. De hecho, en otra traducción dice la corona de la justicia. Otra traducción en el griego original, otra manera de decirlo es la corona de los campeones. Entonces, cuando Pablo está hablando de que ya terminé la carrera, ya estoy preparándome para recibir la corona de los campeones, él está dando referencia a esos Juegos Olímpicos. Él está dando referencia usando ese ejemplo que la vida cristiana se compara, para que podamos entenderlo, como, y lo usa en otros libros, como una atleta, alguien que corre. Él es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando él está hablando de eso, de esa corona de los campeones, esos Juegos Olímpicos, lo que él está diciendo es compara el mismo sentir que un corredor tiene para correr, el anhelo y las ganas que tiene para correr a ganar algo que no es seguro en el momento que está corriendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? No está seguro que va a obtener ese premio mientras que está corriendo. Pero tiene un anhelo, tiene un amor, algo que lo impulsa a continuar hacia adelante. Pablo escoge las palabras correctas a través de la influencia del Espíritu Santo para decirnos, eso es la forma en cómo podemos amar su venida. Como el equipo de fútbol que va al campeonato, ¿cómo juegan? Y ya llegan los últimos, ya hay un empate. Ya los últimos 2 minutos, ¿cómo van a jugar los jugadores? Con todo, ¿no es cierto? Estamos en la hora 11, la hora 11ª, que el novio puede venir en cualquier momento. ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás corriendo, hermano? ¿En fe o deprimido? ¿Con gozo o en tristeza? ¿Escuchando la voz de la crítica del mundo, las noticias del mundo, o escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios y corriendo hacia adelante? Así es como podemos mostrar que estamos amando su venida. Es el sentir, el anhelo que uno se prepara y espera ganar el premio en una competencia. Así debe uno esperar y anhelar la venida de Jesús. Otro ejemplo, como el amor lejano. Los que conocen la historia de Laura y yo saben que yo me vine a hacer mis prácticas misioneras. Yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y me vine a México. Fui a Reynosa a hacer unas prácticas, Tamaulipas, allá con Pastor Alejandro. Y llegó a hacer mis prácticas 2 veces aquí en León. Es cuando conocí a Laura por la primera vez aquí en León. Entonces, mientras ese tiempo de ser amigos, siguiendo las reglas, las normas del Instituto Bíblico, primer año no puedes tener novia, entonces solamente fuimos amigos. Pero después, en mi segundo año, hablé con sus papás, pedí su permiso. A ver, chavos, jóvenes, pedir permiso. Y caminé conforme a lo que decían mis papás, sus papás y nuestros pastores, líderes, nos dieron permiso. Y estábamos en un noviazgo, un cortejo, por 1 año y medio. Durante ese tiempo de 1 año y medio, nos vimos, o yo lo veía en persona, y no tenemos Facebook, no tenemos chat, no tenemos Skype, ni Messenger y cosas para ver FaceTime, etc. No existía esas cosas. Era puro correo y a veces unas cartas escritas a mano, ¿verdad? Puro correo electrónico. Nos vimos 3 veces en persona durante 1 año y medio de compromiso. Después, gracias a Dios, ella le pide su mano, permiso, etcétera, y ya después, en el 2005, nos casamos. Ya casi en junio cumplimos 15 años. 15 años de casados, amén. Pero durante ese tiempo, 1 año y medio, es como una angustia. ¿Sí? Una angustia. A ver, los solteros y los jóvenes me van a entender, o aquellos que están casados y si pasaron por una situación similar, aunque que están juntos físicamente, pero no pueden estar juntos emocionalmente, cosas así, como que hay una fricción, una angustia que está dentro de tu corazón, un anhelo.
¿Cuánto quiero estar con nada más tocar su mano, un abrazo, solo verlo en persona, ¿verdad? Así, y voy a compartir un secreto. A veces noches yo lloraba. Dicen los hombres, ¿neta? Sí, la verdad sí. Yo lloraba, me angustiaba, y quería verla, quería estar con ella. Yo recuerdo, ya voy a ser un poquito así transparente. Y yo recuerdo la primera vez que la llamé para Navidad. Saqué una tarjeta de esos que compras de prepago y eso y la llamé. Yo ni hablaba bien el español y ella no hablaba mucho inglés. Los demás estábamos ahí en Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo se dice? Te extraño, así. Todos mis $20 en esa tarjeta, casi una hora, un poquito más. Casi hablando nada, pero solo sabiendo que está el otro lado de la línea. Está ahí. Estamos juntos. Ese mismo sentir, ese mismo anhelo es lo que dice Pablo. Es la misma forma, la misma manera de hablar a aquellos que aman a su venida. Que en nuestro corazón estamos con ese anhelo. Quiero verlo, quiero estar con él, quiero estar con mi novio, quiero estar con mi Jesús. Yo sé, hombres, que escucho raro que decimos eso, pero la iglesia es la novia de Cristo Jesús. Quiero estar con mi Señor. Quiero estar al lado de mi Salvador. Quiero ver su cara. Amo a su venida. Así es como debemos estar preparados y caminando por fe. En conclusión, si Jesús viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Amas su venida? ¿Lo anhelas o te da temor? ¿Quieres verlo ya? ¿O dices, no, espérate, Señor, quiero hacer tantas cosas en mi vida? Quiero vivir y hacer distintas cosas. Quiero terminar con 3 cosas. ¿Cómo puedes vivir preparado para su venida? ¿Cómo puedes mostrar que amas a su venida? Amén. Número 1, vamos rápido para terminar. Número 1, vive en el poder y la luz de su primer venida. ¿Qué quiere decir eso? Hoy es el día de la salvación. Hoy no me preocupo por mañana. Yo sé que Jesús vino una vez y vino a mi vida, me transformó. Hoy yo confieso que Él es mi Salvador y mi Rey. Entonces yo vivo caminando con Él porque está presente a través del Espíritu Santo ahora mismo. Tengo aceite en mi lámpara. Me conecto con Él. Mi vida está con y conectado con Él, en Él. Debo estar seguro que yo estoy en Él hoy. Si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, hoy es un gran día para decir, Señor, perdóname por mis pecados. Yo creo en ti, Jesucristo. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y tu lámpara se abre y se llena con aceite. El Espíritu Santo entra y nos da su llenura, su presencia. Amén. Número 2, afirmar o animar uno al otro. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esas palabras. Mientras que estamos esperando, animamos unos a los otros que seguimos preparados y buscando al Señor. Y número 3, vive como hoy es el día de su regreso. Amén. Juan 14, 23. Jesús les respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Seguir, en otras palabras, es seguir
haciendo lo que Él nos mandó hacer. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, que tenemos la promesa en ti, que tú vas a regresar. Habla en nuestros corazones, que estamos preparados, vigilando, viendo en cada instante nuestras vidas conforme a tu palabra. Estamos listos para tu venida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén, amén. Que Dios les bendiga.